Uno de los factores más importantes dentro del transporte es el asunto de la economía, porque cuando la economía está, bueno, los precios bajos están ligadas al transporte, pues los precios están en relación a eso. Y los precios de los productos podrían subir de acuerdo al transporte. Entonces, la idea que tenemos es ver cómo diversos factores pueden influir en lo que se llama la economía de los sistemas de transporte. La idea que se pretende es tratar de simplificar, reducir, optimizar, a fin de tener modalidades de sistema de transportes que sean lo más económicos y eficientes posible. Así que vamos a ir desde un principio a ver cómo algunos pequeños cambios o algunas necesidades pueden implicar directamente en los costos y en la economía de los sistemas de transporte. Vamos a hablar algo que ya habíamos hablado de las causas generadoras del transporte. Hablemos acerca de las causas que generan el transporte de mercancías. Bueno, las mercancías es lo más importante, lo que ha dado lugar al movimiento y a lo que es el transporte. Y bueno, mientras más fácil sea el transporte de mercancías, entonces siempre va a haber beneficios, ¿sí? Entonces, la idea es de que el transporte de mercancías esté simplificado. Vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer para este fin, ¿no? Si hablamos acerca de transportes internos, nos referimos a que cuando una materia prima empieza a procesarse, puede necesitar que esa materia pueda circular dentro de la fábrica a fin de que diversos departamentos, diversas secciones o áreas puedan hacer un trabajo específico con la materia prima hasta conseguir el producto. Entonces, dentro de la empresa, puede que la mercancía o la materia prima empiece a moverse, ¿no? Internamente. Bueno, mientras más movimientos haga, hay más tiempo. Eso implica también en el costo y en la producción. Y también, mientras más transportes, un mayor incremento del costo, ¿no? Por varios motivos. Así que la idea del transporte interno es importante. A ver, imaginemos a un grupo de trabajadores que está trabajando en una obra de un canal de riego que se está empezando a construir en una región alejada. Bueno, en primer lugar, las personas no pueden dormir ahí en el canal, necesitan trasladarse al campamento, tanto para ir a dormir como para ir a trabajar, necesitan traslados. Puede que haya la necesidad de comer y tengan que ser trasladados al campamento, ¿sí? Entonces, para eso se dispone una pequeña movilidad donde pueda recoger a los trabajadores, llevarlos al campamento y también traerlos de vuelta a la obra para que sea más rápido, ¿no? El proceso. Pero ese movimiento interno implica un costo de aquella movilidad que hace ese trabajo, ¿sí? Porque es necesario. Y eso hace de que la obra se encarezca, ¿sí? Aunque no se encarezca demasiado, pero sí la obra empieza a incrementar su costo. Porque al final quien asume los gastos que
implica tener esa movilidad como un medio de transporte, pues lo asume la empresa que está realizando la obra. Entonces, si es que de alguna forma se podría reducir el uso de esa modalidad o movilidad, se pudiera ahorrar tiempo y también se pudiera mejorar el asunto económico. ¿Qué tal si en vez de traer de los trabajadores del lugar de la obra al campamento, la movilidad simplemente va y reparte almuerzo en tuppers, ¿sí? En tuppers, y después recoge los tuppers de tal forma que los trabajadores ni se mueven de la obra. Entonces, el poder simplificar es de gran ayuda para poder ahorrar, ¿sí? Así que los procesos internos, las necesidades en el proceso de fabricación o producción, también son cosas importantes que generan transporte. Puede ser de que haya la necesidad de ir a traer ciertos materiales que están lejos de un depósito y es una causa que genera transporte. Asuntos médicos o emergencias médicas también son cosas que generan transporte. Así que la idea es tratar de reducir el transporte que sea innecesario a fin de abaratar los costos, ¿sí? Bien, ahí pone el ejemplo de una familia, ¿sí? Que necesita alimentarse, vestirse y proveerse de vivienda, ¿sí? Así que para cualquiera de estas cosas va a tener que hacer uso del transporte porque si no lo hace, pues va a tener que generar su propio alimento, su propia vestimenta y generar sus propios materiales para la vivienda. O sea que va a tener que cultivar ahí en su propia casa alimento, eh, va a tener que hacer algo para generar ropa, pero como eso no es posible, la familia para poder mantenerse y vivir necesita siempre el transporte para proveer estas cosas. Así que las necesidades y las demandas de las actividades son cosas que generan transporte, un transporte interno, ¿sí? Y habíamos visto que la localización fija y la inmovilidad de los recursos naturales, tierras y cultivo también era una forma de generar transporte. Porque si hablamos acerca de la piña, por decir materia prima, esa, esa fruta solo crece en un lugar, en la zona tropical. Así que no se puede mover, ¿no? De la zona tropical, sino que tiene que quedarse ahí. Y para poder transportarla y procesarla, se necesita transporte. Y esa es una causa que genera transporte, la inmovilidad de los recursos naturales, ¿no? Y tierras de cultivo. Bien, veamos más. Otro era la especialización del trabajo, especialización horizontal en la producción de bienes. Entonces hay lugares donde la gente se especializa para trabajar ciertas cosas. Por ejemplo, si uno piensa en ladrillos y quiere comprar en ladrillo a bajo costo, entonces no está pensando en la ciudad ni en una ferretería. Tal vez está pensando en un lugar específico de la zona donde comercializan el ladrillo. A ver, los que son de Cochabamba, ¿dónde venden ladrillo? ¿Dónde lo fabrican, lo comercializan? ¿Mm? Sipe, sipe. Sipe, Sipe, en Cochabamba. Sí, sí, por lado ¿Quién, de Pinto. quién más dice algo? Camparrancho, ¿no? Ahí es donde hay ladrillo, la zona La Maica, hay bastante ladrillo, ¿no? Entonces son lugares donde uno puede conseguir la materia prima que está buscando, ¿sí? A ver, un momento, por favor.
Entonces, esos lugares, por ejemplo, son los lugares de ladrillo, ahí en el Valle Alto, donde es el lugar de los ladrillos. ¿Mm? San Benito, ¿no? Allá al fondo son los lugares de los ladrillos. También está en Guayculi, algunos también hacen por ahí, hacen cerámica, ¿no? Más en Guayculi. Y cada lugar tiene su especialización. Entonces, a veces se requiere transporte para poder conseguir cosas de lugares donde es su especialización. Pues si yo quiero comprar ladrillos al por mayor, no voy a ir a una ferretería, sino voy a ir a un lugar donde fabrican los ladrillos y voy a hacer negocios con quien los fabrica y voy a obtener un bajo costo, ¿sí? Entonces, de esa forma se genera transporte, ¿no? Para poder obtener ese producto. Bien. También el aprovechamiento de las economías a escala, ¿sí? Porque hay zonas donde hay bastante movimiento económico y la comercialización de los productos pueden ser más efectivas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que va a las ferias, ¿sí? Feria de Punata, Clisa, Puente y otros lugares, donde lleva sus productos porque sabe que personas de diversos lugares bajan a la feria a comprar y es un lugar donde se genera movimiento económico. Así que para poder beneficiarse de ese movimiento es necesario pues transportarse, ¿no? Y transportar los productos a fin de poder comercializarlo y aprovechar esa, esa ventaja económica, ¿no? Que tienen las ferias o los lugares de venta masiva. Fíjense, aquí hay un ejemplo de lo que es la especialización vertical. Se habla acerca de la producción del trigo. Entonces, en un lugar producen trigo. Por el lado de Clisa, Tarata, se produce trigo, ¿no? Arbieto, Tiataco, son lugares donde se produce trigo. Pero los agricultores cosechan el trigo y lo llevan a hacer moler, o sea que necesitan transportar para llevar al molino. Y una vez que lo llevan al molino, pues lo obtienen y lo venden. Entonces, algunos que fabrican pan lo compran, otros que hacen galletas lo compran y gente que hace fideos también lo compra. Y son materias primas. Pero para poder comprar, pues ha tenido que transportar necesariamente esa mercadería. ¿Sí? Totalmente necesario, ¿no? Para poder realizar esa importante labor. Y estos productos pues llegan al consumidor. Esta persona que siembra trigo y cosecha no puede fabricar galletas, ni pan, ni fideos, porque no es su especialidad, ¿sí? No sabe hacer eso. Entonces, él simplemente se dedica a producir y cosechar trigo. Pero las personas que fabrican el pan, galletas o fideos tampoco saben de la producción, no es su especialidad. Entonces, cada quien tiene su especialidad y para poder dirigirse a esa especialidad o aprovechar, se necesita trasladar el producto. Y eso es una causa que genera transporte, ¿no? Eso es respecto a la especialización vertical, o perdón, horizontal, y también la especialización vertical, ¿no? Bien. Otro es la concentración de capitales e industrias. Se habla de localización fija de los recursos naturales. A veces es bueno y mejor estar cerca de donde se produce la materia prima y se puede aprovechar los bajos costos de servicios o de bienes. Si uno quiere abrir una fábrica en la ciudad, eso es imposible porque hay normas, ¿sí? Hay reglamentos que ya no permiten
y además los espacios son reducidos y costosos. Pero si se va al campo o un lugar apropiado, obtiene el espacio que necesita a un costo bajo y puede tener las licencias que requiere. Así que es bueno que también haya un ordenamiento en cuanto a esto. Bien, vamos a ir más adelante. Causas generadoras de transporte de personas ahora. Primera causa, ida y regreso al lugar de trabajo. Entonces, la gente tiene su trabajo, necesita ir y regresar en el día. Y para eso se vale del transporte. Que haga un paro de transporte para alguien que trabaja es toda una tragedia, ¿no? Lo perjudican demasiado. Pero ese es su medio para subsistir. Así que tanto para ir como para volver de su trabajo necesita el transporte. También hay actividades comerciales, profesionales y culturales, ¿sí? Puede ir a comprar, puede ir a pasear o necesita hacer ciertos trabajos o servicios, así que necesita transportarse para atender esas actividades. Necesidades de la vida doméstica, también se requiere transporte para interrelacionarse con personas, lo mismo. Y finalmente, por turismo o recreación también se puede generar transporte. Bien. Hablemos de la localización de actividades productivas, ¿no? Fíjense, aquí habla de la macrolocalización y la microlocalización. Si hablamos de la macrolocalización, consiste en la ubicación del ámbito zonal o regional. Entonces, hablamos de una localización en grande, donde se generaliza, ¿no? Todo el lugar como una área, ¿no? Podría ser el parque industrial. Si hablamos de un parque industrial, estamos hablando de una área donde hay terrenos que pertenecen a industrias y hay el funcionamiento de industrias. Entonces estamos hablando de una localización grande y general. Pero cuando hablamos de una microlocalización, nos estamos refiriendo a un terreno o a un lote o a una empresa específica. Por ejemplo, Kimball o Unilever y cosas así. Decimos la empresa tantos, que está ubicado en tantos, ahí estamos ya haciendo una localización más exacta, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos asuntos de las localizaciones, también se genera transporte para diferentes motivos, ¿sí? Bueno, hay también algunas cosas que generan gastos y transportes. Por ejemplo, transporte de insumos, ¿sí? A veces se requiere algunas cosas adicionales para la elaboración de unos productos y los productos terminados también necesitan ser transportados. También para la producción se necesita agua, energía eléctrica, gas y ciertos combustibles. Y si la zona no es apropiada, pues se tiene que buscar un lugar donde sí lo sea, ¿sí? También haya recursos humanos, gente que sepa del trabajo y también administrar actividades bancarias, ¿no? Por ejemplo, si se quiere pagar sueldos a los trabajadores de una obra, por lo general envían el dinero y los recogen en el lugar donde es la obra. Y para eso se necesita tener un banco, ¿no? Que funcione. Hay también los aspectos tributarios, en fin, lo que es el clima, ¿no? Veamos este más, localización de menor costo de transporte, ¿no? Se pone el ejemplo de una industria que requiere cierta materia prima, pero esa materia prima está lejos, ¿sí? No está cerca. Así que se realiza el transporte de esa materia prima para poder seguir con la producción, ¿sí? Entonces, esa materia prima tiene un costo por kilómetro. Entonces, mientras más lejos esté, más caro va a ser su costo.
La idea es de que el precio final pueda figurar todos los costos que implican el transporte y la producción y fabricación de esa materia prima. ¿Sí? Bien. Fíjense este gráfico. El costo de transporte de las materias primas hace de que esta materia prima pueda ser costosa cada vez. Y a eso hay que añadirle el asunto del transporte. Aquí también tenemos algo parecido, ¿sí? Esta es tendencia hacia el mercado y esto hacia las materias primas. Entonces, en todo, siempre va a haber un costo que está vinculado a lo que es el transporte. Bien. Ahí está los costos de transporte que van variando de acuerdo a la distancia. Entonces, a medida que son más lejos, son más costosos. ¿Sí? Bien. Bien, jóvenes, a fin de que nos dé el tiempo, veamos algo.